transmitir a través de un par de cantos, unas oraciones y también el consejo y la reflexión de la palabra del Señor en este día viernes, Viernes Santo, que este fin de semana nos conlleva a recordar un poco lo que cada año y año tras año vamos recordando lo importante que ha sido Jesús en nuestra vida a través de este gran sacrificio que hizo por cada uno de nosotros. Si bien la humanidad tiene otro sentir, tal vez en estos momentos, en estos tiempos, pero para nosotros sin duda no debe perderse la importancia de lo que el Hijo de Dios Jesucristo vino a hacer por cada uno de nosotros. Si no hubiese sido así, hoy tal vez estaríamos viviendo otras situaciones, pero sin embargo dice la palabra que fue tanto el amor que Él tuvo con esta humanidad que mandó justamente a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero antes vamos a comenzar con una oración para justamente entregar este momento, pedir a Dios que la facilidad que nos da las redes sociales, el poder grabar un video, llegar en vivo a cada uno de ustedes, sin duda sea también un medio de bendición. Hoy no podemos hacerlo tangiblemente, no podemos estar como acostumbramos uno al lado del otro, abrazarnos, tocarnos, saludarnos y poder de alguna forma cantar y expresar todo nuestro agradecimiento a Dios en nuestros cultos, en la iglesia como comúnmente lo hacemos. Hoy estamos limitados de poder hacerlo, pero sin embargo quiero solamente llevarlo antes de orar a una reflexión que encontré justamente a través de una noticia de un personaje de mundialmente con reconocimiento, presidente de un banco renombrado en Portugal, pero que sin embargo a través de esta enfermedad que hoy en día está en boca de todo y lamentablemente ha cobrado víctimas fatales, él también fue una de esas víctimas fatales, teniendo todo el dinero, teniendo todas tal vez las oportunidades para poder tal vez solventar una enfermedad como esta, tal vez todavía sin una cura expresa, pero sin embargo cuando fallece su hija, que lamentablemente no pudo asistir al funeral, lamentablemente digo porque también tenía un poco esta situación del virus en su cuerpo, pero sin embargo ella manda un mensaje y grafica justamente lo que muchas veces nosotros no le tomamos importancia. Ella dice, somos una familia millonaria, pero mi papá murió solo y sofocado, buscando algo tan simple como el aire. El dinero solamente se quedó en casa. Algo simple, el aire, lo que nosotros día a día lo respiramos y no nos damos ni cuenta, es algo tan normal tal vez para nosotros, pero sin embargo a causa de este aire que no lo pudo comprar con todo el dinero que él tenía, lamentablemente fue una víctima fatal de esta enfermedad COVID-19. Pero queremos orar justamente para agradecer a Dios primeramente y entregar este momento y entregar y agradecer por las cosas simples, como decía la hija de este personaje, el aire, algo tan simple, sin valor tal vez, algo que ni siquiera podemos tomar, ponerle un precio, pero sin embargo para él fue tan vital que a través de esto justamente él no pudo seguir viviendo. Así que le invito para que usted en su casa también pueda seguir esta oración y seguir esta conexión juntos y poder reflexionar en este Viernes Santo. Amado Dios, te damos gracias y vamos a través de Jesucristo, tu Hijo, vamos a tu presencia para poder agradecer por esta instancia que nos permite a través de las redes sociales poder compartir algo tan simple, tal vez importante para cada uno de nosotros, como es un canto, una alabanza, la reflexión de tu palabra, y que a través de esta conexión en vivo poder también llegar a muchos tal vez de los que hoy estarán conectados, de mis hermanos, de mi iglesia, en que lamentablemente por esta situación de epidemia, claramente no podemos tal vez tener la oportunidad, como lo hacíamos constantemente en nuestra iglesia, juntarnos, cantar, orar, poder tocarnos, saludarnos, pero hoy estamos tal vez distanciados por esta situación. Pedimos que en tu misericordia también al alcance a través de esta conexión en vivo puedas también, Señor, ser parte de este momento especial, recordar, hacernos sentir en cada uno de nosotros a través de estas cosas simples que vamos a compartir, pero lo importante que es para cada uno de nosotros recordar que a través de este hermoso sacrificio hoy tenemos la oportunidad de ser llamados hijos de Dios.
bendice este momento, alcanza a aquellos que hoy están en sus hogares, tal vez compartiendo en la mesa con su familia, pero permite que este momento sea también para poder engrandecer y bendecir tu santo nombre. Te alabamos, te bendecimos, y en esta hora tu bendición sobre nosotros, en el nombre de Jesús nuestro bendito Salvador. Amén y amén. Y queremos compartir una alabanza de la que cantábamos en nuestra iglesia en estos días de culto de Semana Santa, cuando nos reuníamos para poder, a través de una media vigilia, tal vez un culto especial, pero sin embargo quiero llevarlo a poder que usted también nos siga con esta hermosa alabanza, una alabanza muy antigua, pero que también refleja ese gran amor que el Padre Celestial tuvo con cada uno de nosotros. Alabanza número 39, nuestro seminario antiguo, mirad al Salvador Jesús. Mirad al Salvador Jesús, el príncipe benigno, por mí muriendo en la cruz, por mí este es el hermoso legado, amado hermano, que Jesucristo nos dejó a través de este hermoso sacrificio, y que sin duda esta hermosa alabanza nos invita a entender lo que justamente muchas veces hemos pregonado en nuestras calles cuando salíamos a predicar en las plazas o en las calles. Decíamos, porque de tal manera
amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este hermoso himno claramente nos hace entender que por amor Él dio esa gran prueba y nos hizo entender justamente que esto no hay ningún amor mayor al que de alguna forma podamos nosotros poder dar a conocer o retribuir, porque el amor de Dios justamente ha sido mucho mayor que el nuestro. Y quiero compartir solamente una pequeña reflexión de lo que hoy hemos visto tal vez y comúnmente lo vemos a través de las películas este fin de semana, donde tal vez más la gente, independiente de la creencia, se aboca justamente a través de los films, películas o novelas o tal vez algún tipo de literatura en que poder solamente en esta fecha recuerda el gran sacrificio de lo que Jesús hizo en la cruz. Muchos tal vez no le tomarán sentido, no tomarán tal vez la importancia, lo pasarán tal vez como un día más. Recordaba que en los tiempos antiguos, tal vez de nuestros abuelos, los hermanos mayores tal vez se recordarán cuando llegaba esta fecha de Semana Santa. Me recuerdo que nadie trabajaba, nadie hacía nada en sus casas. Si había algún arreglo que hacer, nada se hacía, no se escuchaba ni siquiera música en las calles, porque tal vez se evocaba en la solemnidad de lo que significaba la Semana Santa, recordar la muerte, pasión, la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy en día tal vez ya es como un día más, es una oportunidad tal vez en estos fines de semana que si no hubiese sido tal vez por este asunto sanitario, y aunque muchos tal vez no le tomaron la importancia de esta medida, muchos arrancaron tal vez fuera de Santiago a sus lugares tal vez de residencia, en otros tal vez fuera de Santiago, escaparse tal vez de todo esto que hoy en día estamos viendo en el día a día. Y es lo que comúnmente pasaba tal vez en estas fechas posterior o anterior a esta situación en nuestro país. Fin de semana era un fin de semana largo, muchos aprovechaban tal vez de poder salir, viajar, compartir, pero eran muy pocos los que tal vez se abocaban a poder entender el verdadero significado de Semana Santa. No era solamente en 3 días para poder, o 4 días para tal vez disfrutar, salir, descansar, sino que era reflexionar en lo importante que tiene que ver con esto, no solamente estos 3 días de Semana Santa, sino que claramente es poder recordar lo que Jesús hizo en esa oportunidad, pero que ese amor se ha mantenido y ese sacrificio se ha mantenido y esa sangre que fue derramada hasta aún ahora se mantiene vigente para alcanzar a aquellos que aún no conocen a Cristo. Y es por eso que antes de entrar al verso de introducción, solamente hacer una breve introducción de lo que justamente tiene que ver con esta parte que me corresponde a mí, en hablar de la pasión de estos días anteriores o estas horas anteriores a que Jesús fuese sentenciado a muerte y poder dar su vida en el madero de la cruz. La pasión de Cristo fue en las horas anteriores a poder pasar este proceso tal vez de dolor, de tristeza, en que la Biblia, la palabra del Señor, nos muestra y nos relata los hechos y los acontecimientos durante estas últimas horas anterior justamente que ocurrían el arresto, el juicio, la condena, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En este proceso en que Jesús, sabiendo lo que habría de suceder más adelante, en horas posteriores, sabiendo lo que justamente el fin de lo que le correspondía a él, que era justamente morir y entregar su vida por la humanidad, como dice la palabra, que por un hombre nosotros fuimos distanciados del Padre, hablando de Adán, en la desobediencia, pero a través de un hombre también alcanzamos la reconciliación con el Padre Celestial, que justamente habla de nuestro Señor Jesucristo. Y a través de este sacrificio y en estas horas que estaba ocurriendo anterior a todo esto, Jesús trata de poder hacer este último encuentro con sus discípulos, vivir tal vez este momento de intimidad. No sé qué tal vez habrá tratado de pensar o imaginar en ese momento, pero me imagino que habrá tratado
de lo que a veces nosotros queremos hacer con nuestros seres queridos, cuando sabemos que tal vez ya no los vamos a ver porque tendrán que irse del país, viajar, irse a otro lugar, y tal vez ya será más distante la visita, el contacto. Y me imagino que trataremos de nosotros de preparar una gran cena o una buena fiesta o tal vez algún recuerdo hermoso para que justamente esa persona se sienta grata con nosotros y poder aprovechar ese momento de intimidad, de algo familiar, de amistad tal vez, y poder justamente tener ese momento tal vez de despedida. Jesús me imagino que estaba sintiendo eso. Y en el tiempo de su ministerio, cuando eligió a estos 12 hombres para ser los que le acompañarían a través de este hermoso legado, de compartir, de llevar, de entregar la sanidad a muchos, viajar por diferentes ciudades o aldeas, pero que sin embargo él, me imagino, trata de poder aprovechar estas últimas instancias para compartir con esos 12 discípulos, pero sabiendo el todo lo que habría de ocurrir posteriormente. Pero ocurren situaciones en que justamente en esta última cena, de la que comúnmente nosotros lo conocemos tal vez a través de un cuadro o una imagen, justamente ocurre una situación en que él también en eso puntualmente hace detalles de lo que habría de ocurrir posteriormente. Él da a conocer las cosas que habrían de ocurrir. Jesús, anterior a que comience este proceso y la última cena, él dice que llega un momento en que se junta con sus discípulos y él hace un acto que muchos tal vez lo podrían criticar, pero ¿cómo se le ocurrió tal vez hacer eso a Jesús siendo que él era el Hijo de Dios? Pero él hizo uno de los actos mayor de humildad y servicio. Dice que él toma un lebrillo con agua y va a los pies de sus discípulos y comienza a lavar los pies, que era una tradición que se hacía comúnmente cuando llegaba un huésped a la casa de uno, y en un acto de humildad, de servicio, para decirle estoy a tu servicio, justamente el dueño de casa lavaba los pies de quien le visitaba. Ese acto Jesús lo toma en sí y lava los pies de sus discípulos. Uno de ellos le dice, pero Jesús, ¿cómo estás haciendo eso? No debes lavarme los pies. Pero Jesús le hace entender de que en realidad era necesario para que todo el proceso de lo que venía escrito y de alguna forma lo que debía cumplirse, también era parte de eso. Entonces este hombre le dice, bueno, si esa es la condición, entonces no solo lávame los pies, sino que lávame entero, la cabeza, el cuerpo, porque entendiendo que otra vez pensaba que el agua era solamente la oportunidad para ser lavado. Pero Jesús le hace entender de que en realidad esa no era la única forma de ser lavado. Hoy entendemos que el agua no solamente es la que nos lava, que hoy en día es lo que muchos se nos ha inculcado de poder lavarnos las manos para poder tal vez tener un acto de limpieza, de higiene, pero esto solamente es momentáneo. Cualquier cosa que toquemos, ya nuestras manos ya no están libres de bacterias ni de suciedad. Todo lo que tocamos está contaminado. Pero sin embargo, entendemos que la sangre de Cristo, que fue derramada en el madero de la cruz, claramente hizo un acto de limpieza en nosotros. Y esto claramente fue un proceso que no necesitó ningún detergente de una marca X, sino que solamente la sangre de Cristo fue la que limpió nuestros pecados. Y en ese proceso, en ese momento, dice que Él hace este acto de humildad y servicio. Jesús también en esa oportunidad anuncia la traición de uno de sus discípulos, que sería el que habría de entregarlo. Y claramente todos tal vez se preguntarían quién sería. Pero sin embargo había uno que sí sabía de quién se trataba y a quién se refería, puesto que él ya estaba tramando, ya había hecho un pacto ahí con las autoridades, con los sacerdotes, y pidiendo tal vez qué cosas le ofrecerían, tal vez para entregar la vida de Jesús en sus manos. Claramente Judas era el que habría de entregar a Jesús. Jesús también anuncia, reitera en varias oportunidades, ¿cierto?, que referente a su muerte, pero que también era necesario para que se cumpliese lo escrito en la palabra. Él comparte y hace un acto, ¿cierto?, de bendecir el pan y el vino, como lo hacemos en nuestra Santa Cena, la Eucaristía de tal vez los católicos, pero que sin embargo él hace un acto cuando él toma el pan y dice que lo parte y lo bendice y se lo da a cada uno de sus discípulos. Lo mismo hace con el vino para hacer mención a que ese era el cuerpo y la sangre que iba a ser derramado también por cada uno de ellos.
anuncia también la negación de uno de sus discípulos, uno de sus amigos, Pedro. Y cuando Pedro lo escucha, le dice, pero Jesús, ¿cómo se te ocurre? Yo hasta la muerte voy contigo. Pero sin embargo llegó un momento en que claramente esas palabras le pesaron, porque lo que Jesús le estaba diciendo era lo que habría de ocurrir. Junto a sus discípulos, después terminada la última cena, se dirigen al Monte de los Olivos, al Getsemaní, donde ahí claramente pasarían los últimos momentos anterior, a lo que habría de ocurrir, ¿cierto?, con todo este proceso ya último y final de lo que tendría Jesucristo. En ese lugar, en el Monte de los Olivos, se encuentra con sus discípulos. Él les dice, quédense acá, yo voy a orar. Pero cada vez que Jesús iba, ¿cierto?, se alejaba, se apartaba, dice la palabra, para poder entrar en esa comunión, en ese proceso íntimo con su Padre Celestial. Cada vez que volvía, sus discípulos estaban durmiendo, estaban ahí relajados, me imagino, tal vez por el cansancio, por la fatiga tal vez del día a día. Y claramente Jesús le hacía entender que en realidad era necesario velar y orar para tal vez prepararse para el momento que habría de venir posteriormente. Dice que la palabra que cuando él se aparta fue tanta la angustia que él siente en su corazón, me imagino, en su vida, en la parte espiritual, teniendo esta doble condición humana y espiritual. Dice que fue tanta la angustia que él sintió en su corazón, en su vida, me imagino en su espíritu, que dice la propia palabra que el sudor que caía de su frente eran verdaderas gotas de sangre. Trato de imaginar lo que en realidad habrá sentido el maestro en todo este proceso, y tal vez quedo corto de lo que tal vez podría haber acontecido en ese proceso. En ese lugar se cumple el plan de Judas, cuando Jesús está ahí en ese proceso y llega Judas justamente con los sacerdotes, con las autoridades, para decir, bueno, el que yo bese, ese es al que justamente tienen que arrestar. Se produce toda esta pelea, llevado ante el concilio, y se lo había dado a conocer, y él a abrazo partido, ¿cierto? Como de alguna forma nosotros podríamos decir, no, Señor, pero si yo nunca voy a hacer eso. Pero sin embargo ocurrió lo que Jesús ya le había adelantado. Cuando canta el gallo, él siente el peso de las palabras de Jesús en su vida y siente una tristeza tan grande que él dice que llora amargamente. Jesús es llevado ante Pilato y claramente en todo este proceso es sentenciado para ser crucificado. Pero quiero quedarme solamente con una de las cosas que me llamó la atención en este proceso, ¿cierto? De Viernes Santo, que le llamamos nosotros, que son las horas posteriores a lo que vendría, ¿cierto?, en su sentencia, la crucifixión y la muerte. Pero hay una de las cosas que cuando me llama profundamente la atención, que tiene que ver con lo que Jesús hizo en el monte de los olivos, el Getsemaní, que le llamamos nosotros. Y en ese proceso traté de entender qué es lo que significaba o qué habrá ocurrido en ese momento del Getsemaní. Para graficarlo un poco más entendible, el huerto de los olivos, que era justamente como era la definición de esto, era claramente donde estaban lo que nosotros conocemos, ¿cierto?, como los árboles de las aceitunas. Ese era el monte de los olivos. Imagino que habrá estado tal vez lleno, como nosotros podríamos tal vez ir al sur y ver bosques de eucalipto, bosques de pino, tal vez plantaciones tal vez de árboles frutales. Pero sin embargo el huerto de los olivos tenía esa característica. Y me llamó la atención por qué vivió Jesús este proceso en ese momento, en ese lugar. Tal vez habrá tenido otros lugares, tal vez, pero sin embargo dice la palabra que él buscaba este lugar para justamente orar y tener esta comunión, esta cercanía tal vez con su Padre Celestial. Lo que nosotros muchas veces hacemos, tenemos nuestro rincón para justamente tener esta intimidad con Dios, buscar eso especial con papá. A veces no basta solamente cuando vamos a la iglesia,
porque a veces estamos tan preocupados de tantas cosas que perdemos ese momento de contacto íntimo, directo. Pero sin embargo, a veces estando en nuestras casas, sabemos que tenemos ese rinconcito que justamente es donde nosotros más sentimos tal vez a Dios. La pieza, tal vez el dormitorio, tal vez será el cuarto ahí de herramientas, de trabajo, tal vez será el patio, tal vez será el jardín, o tal vez será cualquier rincón de tu casa, de tu hogar. Pero sin embargo, tú sabes que ese es el lugar donde tal vez tú sientes más a Dios, donde puedes conectarte de una forma distinta con Dios, donde tal vez sientes su presencia de una forma distinta y especial. Tal vez no es lo mismo, tal vez cuando estás en la calle, en el trabajo, en la oficina o tal vez en el colegio. No es igual, podemos orar, podemos cantar tal vez en lo espiritual, pero no es lo mismo cuando tal vez buscas ese rincón, eso especial. Y Jesús me imagino que habrá tenido eso especial en ese rinconcito tal vez del huerto de los olivos, para poder buscar el refugio, tal vez de la tranquilidad, tal vez de ese espacio de la naturaleza. Pero más allá, me quedo con la parte donde decía que fue tanto lo que él sintió, el pesar, tal vez el peso del pecado de la humanidad que vendría sobre sus hombros, que él debía cargar y debería pagar justamente por ese precio, por venir a la humanidad. Vuelvo a retomar el verso de Juan 3:16, porque fue tanto el amor que Dios tuvo con esta humanidad, con el mundo entero, no solamente con quien eran cristianos, porque en ese entonces nadie era cristiano. Sin embargo, Él fue tan bondadoso que entregó a su único hijo para morir por todos. O sea, no hubo una clase social, no hubo tal vez un estatus social, no hubo personas que eran solamente destinadas para eso. Dice la palabra que para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fuimos nosotros los bendecidos porque claramente creímos a esa bendición, y en este proceso en que ese Getsemaní se convirtió justamente en un proceso duro para Jesús. Fue tanto lo que la angustia que él sintió en ese momento, tal vez de sentirse ya separado de su grupo, de su familia, o perdón, de sus discípulos, o sentir este despegue tal vez de incluso de su papá, Dios. En ese momento imagino que esa angustia que él sintió le llevó justamente a tener en su sudor, que eran verdaderas gotas de sangre que comenzaron a caer en la tierra. Y una persona justamente hace un algo gráfico de lo que claramente era el huerto de los olivos. Ahí quienes trabajaban y cosechaban las aceitunas claramente utilizaban una herramienta que era justamente, le llamaban el Getsemaní. Y el Getsemaní o Getsemaní, para nosotros que lo conocemos así, era claramente una piedra de gran tamaño. Era una piedra que tenía un volumen sobre los 130, 140 kilos, el cual hacía de efecto de prensa para extraer el líquido comestible, pero que una vez que se le extraía eso, claramente tenía distintos usos. Uno de ellos claramente, y el primer aceite que se extraía de eso, dice el escritor, era justamente el aceite que se extraía para ungir. Se utilizaba en los momentos de unción para los sacerdotes, para los profetas o tal vez para los reyes. Y este aceite se extraía de esa forma. Se utilizaba esta piedra grande llamada Getsemaní justamente para hacer presión, para de alguna forma extraer lo medular de este fruto de la aceituna. Luego que las personas que lo cosechaban, los que trabajaban ahí, ¿cierto? Extraían la aceituna, el fruto del olivo, eran puestas bajo una piedra de molino, que era movido también ayudado por un burro, por una mula o un animal de fuerza, y esto comenzaba a pasar sobre las aceitunas, y esto hacía que los pasara una vez, otra vez, hasta que comenzaba a molerlo de tal forma que ya extraía la pulpa completa, de tal forma que se molía esto. Era que justamente este proceso era para poder extraer la medular de este fruto. Una vez que esto ocurría, eran echados en unos canastos y eran llevados justamente a esta prensa llamada Getsemaní. Y esta prensa hacía justamente este proceso, ¿cierto?, de apretar, de comenzar a apretar de tal forma que extraía el aceite, la esencia de lo que tiene que ver, ¿cierto?,
con este fruto llamado la aceituna, el olivo, donde claramente conocemos el aceite de oliva. Y, y esto me llama la atención porque me imagino que tal vez Jesús habrá sentido de este proceso en ese momento cuando dice la palabra que él sintió la angustia, y fue tanto tal vez el pesar que sintió, que me imagino que se habrá puesto en ese proceso de esa prensa tal vez, de cómo se extraía el aceite o se molía la aceituna para extraer la pulpa. Me imagino que él habrá sentido el mismo peso de la presión, de el peso del pecado de la humanidad que recaería sobre sus hombros, a tal punto que tal me imagino gráficamente, como dice el verso, me imagino que lo habrá molido o lo habrá aplastado de tal forma que habrá extraído la esencia de lo más especial, que fue esas gotas de sangre que cayeron en la tierra mientras Jesús dice que oraba más, mientras más sentía esa angustia, oraba más fervientemente. Por eso que podemos entender entonces ahora uno de los versos que muchas veces hemos leído en el libro de Isaías, en el capítulo 53 y el verso 5. Verso 4 y 5 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Este mismo proceso tal vez que los que trabajaban en ese lugar del olivo, me imagino que lo mismo habrá sentido tal vez Jesús. Se sintió molido, como dice el verso específicamente, molido por nuestros pecados. Me imagino que esa presión de esa rueda, tal vez de esa prensa, la habrá tal vez angustiado de tal forma que fue tan molido, tan golpeado tal vez internamente, como dicen los versos, que su sudor fueron verdaderas gotas de sangre. Y eso hoy en día es una de las cosas que hoy en día nunca el hombre ha podido entender, cómo este sacrificio tan grande fue justamente para que nosotros tuviésemos acceso a ser reconciliados con el Padre Celestial. Hoy en día el hombre lo cuestiona, que Dios no existe, que Jesús no fue una invención del hombre, que hay muchos errores tal vez en los escritos, tal vez cuestionar tal vez si en realidad era necesario mandar a su hijo para justamente morir por alguien que ni siquiera conocían, o tantas cosas que uno ve en las redes sociales respecto a las personas que se dirigen o mencionan a Dios tan livianamente, en que esto claramente piensan de que es solamente una invención más para tal vez sacar un provecho de quienes son los encargados, los líderes de iglesias, para tener tal vez un provecho económico o tal vez de otras cosas, como lamentablemente hemos visto. Y eso claramente ha denigrado lo que es el Evangelio de Jesucristo. Jesús no vino a poder a ser servido, sino que Él tomó justamente una actitud de lo mismo que hizo con sus discípulos. Él se humilló y tal vez sin ningún pesar, para justamente lavar los pies de sus discípulos, para decirles: yo estoy a vuestro servicio. Pero sintiendo este peso en sus hombros, en su vida, de que en realidad se acercaba el fin, de que en realidad ya no habría tal vez más la oportunidad tal vez de poder hacer llegar el Evangelio tal vez o evangelizar a muchos todavía. Él sintió que ya su hora estaba llegando. El Getsemaní fue un momento y un espacio y un lugar de tal vez de dolor, de tristeza tal vez para él como persona humana, pero también en la parte espiritual él entendía que todo era necesario que se cumpliese para que justamente poder llegar a ese momento en que nosotros tuviésemos acceso a poder llegar ante la presencia de Dios Padre, que nosotros pudiésemos tener la oportunidad de justamente nosotros mismos expiar nuestros propios pecados, nuestras faltas, nuestros errores que cometemos día a día. Pero sin embargo este proceso que Jesús lamentablemente tuvo que pasar, de tristeza, de angustia, de traición, de negación, y fueron de sus cercanos, de los que estaban con él, no fueron personas ajenas, fueron de su círculo, de los que comúnmente se rodeaba y conversaba, y tal vez se habrá reído más de alguna vez, en que salían juntos a hablar del Evangelio, de que ellos mismos fueron testigos
de la sanidad, de los prodigios, de las enseñanzas, de las parábolas, de los milagros, cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, cuando tal vez sanó al paralítico o le devolvió el hijo a la viuda, tantas cosas que ellos vieron, pero sin embargo ellos mismos fueron los que le negaron y entregaron a Jesús en las manos de las autoridades. Ahora nos queda a nosotros justamente, y en lo personal, poder también traspasar esto a cada uno de ustedes a través de quienes verán o están viendo tal vez esta conexión, es lo que justamente el verso de Isaías nos hace entender. Mas Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amados hermanos, en este día especial de Viernes Santo, este fin de semana que nuestra vida, nuestro entorno se nos llama recogimiento para poder justamente entender el verdadero sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No nos quedemos solamente con lo gráfico tal vez de una película, de un film, de una de las últimas películas que tal vez fue tan cruda, mostrar el verdadero sufrimiento de Jesús. Me imagino que habrá sido tal vez inimaginable, habrá sido tal vez ni siquiera alguno que hubiese querido graficarlo en una película hubiese tal vez alcanzado a poder demostrar lo que realmente Jesús pasó en ese momento hasta llegar a la crucifixión. Pero todo esto no tenía otro sentido más que poder decirte a ti y a mí que Él solamente lo hizo por amor. No hay otra palabra, no hay otro sentir, no hay otra búsqueda, tal vez imagino, de Jesús, sino solamente hacer entenderte hoy en estos tiempos todavía en que en realidad todo esto fue solamente por amor. ¿Somos pecadores? Sí. ¿Estamos llenos de errores? Sí. ¿Nos equivocamos todos los días? Nos equivocamos todos los días. Estamos faltando de diferentes formas, pero sin embargo dice que Él cada día, cuando finaliza el día y comienza uno nuevo, su misericordia se renueva una vez más para cada uno de nosotros también. Por lo tanto, solamente invitarte a poder que puedas en estos días, y no solamente estos 3 días de reflexión, sino que de ahora hasta que podamos tal vez rendir nuestra vida en tributo a la tierra, o si Él viene antes por su iglesia y nosotros estamos incluidos, poder serle fiel a Dios, poder entregar lo mejor de nosotros. Tal vez no es lo que tal vez Dios espera, pero hagamos lo mejor, porque no sabemos lo que nos depara el día de mañana. Hoy en día muchos de los que tal vez habrán perdido la vida por esta enfermedad intangible, claramente no habrán imaginado tal vez tener un momento para poder justamente encontrar o buscar a Dios. Muchos de ellos tal vez ni siquiera tuvieron la oportunidad de que alguien les hablara tal vez de Cristo, pero sin embargo hoy que nosotros podemos entender, o tal vez que tú compartirás tal vez este video con aquellos que no conocen, no son parte de una iglesia, no son cristianos tal vez, pero sin embargo hoy todavía, y este mensaje para cada uno de ustedes también, todavía es tiempo de poderse entender que Jesús murió en la cruz y hizo este gran sacrificio, no solamente por los cristianos, no solamente por los evangélicos, por los que van a una iglesia, sino dice el verso de Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Te invito a orar para que juntos podamos también pedir a Dios que Él bendiga esta reflexión en nuestros corazones. Padre Celestial, te damos gracias y una vez más vamos a tu presencia en nombre de Jesús, que sin duda el solo nombrarlo, el nombre de Jesús, nos hace entender en cada uno de nosotros el verdadero y la gran muestra de su gran amor y su gran misericordia. Si esto no hubiese sido así, claramente hoy no estaríamos tal vez hablando de esta tu palabra, no estaríamos tal vez viviendo estos procesos y estos momentos de reflexión, estaríamos tal vez buscando la quietud, la paz o el descanso de diferentes formas, pero sin embargo hoy hemos querido conectarnos a través de esta oportunidad, de estos medios de comunicación, para justamente hacernos ver, entender a través del consejo de ella el gran y hermoso sacrificio que pudiste pasar y entregarte para morir por cada uno de nosotros. Solamente nos resta darte las gracias, porque no hay otra forma tal vez
serte fiel es una de ellas, pero seríamos tal vez infinitamente, Señor, tal vez en nuestras vidas solamente para poder decirte gracias. Tal vez desearíamos vivir tantos años solamente para agradecer lo que tú nos has dado en el día a día. El solo hecho de ver a nuestro alrededor, ver en nuestras mesas a nuestra familia reunida, a nuestros hijos, ver tal vez la oportunidad de ver a nuestra familia que están sanos, que no han sido ninguno tal vez, lamentablemente tal vez para muchos, tal vez no han tenido esta separación, tal vez por esta enfermedad, pero hoy nosotros podemos ver aún todavía con alegría a nuestros seres queridos, nuestros padres, nuestros hermanos, a nuestros hermanos de nuestra iglesia, y poder saber y ver que tu misericordia nos guarda, nos protege, aún en estos momentos tal vez de esta situación sanitaria. Agradecemos este momento y pedimos tu bendición que alcance y traspase, Señor, a estos medios, también a cada uno de mis hermanos que estarán en sus hogares en esta hora compartiendo esta oportunidad. Te alabamos y bendecimos tu nombre y entregamos esta hermosa bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Y para terminar, amados hermanos, también un hermoso himno de los que nos invita también a poder reflexionar en este hermoso sacrificio que Jesús hizo en el madero de la cruz, y a nosotros también darnos la oportunidad de poder entender que todo esto fue sin duda por amor. Y el ejemplo mayor en que claramente vamos nosotros poder entender que el gran y hermoso sacrificio tuvo una imagen, y esta imagen fue claramente la cruz del Calvario. Amén. En un monte lejano diviso una cruz, emblema de afrenta y dolor, y yo amo esa cruz donde Cristo expiró por salvar almas mil pecador. Yo me abrazo a esa cruz con amor hasta el día de mi mutación. Cuando a Cristo mi cuenta le dé, por su cruz yo corona tendré. Despreciada del mundo yo veo esa cruz, que es centro de mi adoración, pues en ella el Cordero sin mancha expiró, sacrificio de gran expiación. Yo me abrazo a esa cruz con amor hasta el día de mi mutación. Cuando a Cristo mi cuenta le dé, por su cruz yo corona tendré. Empapada de sangre yo veo esa cruz, que es sangre preciosa en verdad, pues en ella mis culpas redime Jesús, y dichosa mi alma será. Yo me abrazo a esa cruz con amor hasta el día de mi mutación. Cuando a Cristo mi cuenta le dé,
su escarnio no he de rehuir. Mas un día Jesús ha de darme con él herencia de eterna y feliz. Yo me abrazo esa cruz con amor hasta el día de mi mutación. Cuando a Cristo mi cuenta le dé, por su cruz yo corona tendré. Sigamos todavía, hermanos, abrazados a esa cruz, porque claramente llegará el momento, llegará el día en que podamos también alcanzar ese hermoso y precioso trofeo y galardón de lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Agradecer a Dios solamente esta oportunidad de compartir esta conexión Facebook Live y después posteriormente a nuestros hermanos que lo verán en nuestro canal de YouTube, Prim Maipú Centro. Claramente compártalo con sus hermanos, amigos, familia que tal vez no tendrán acceso, pero solamente para que te podamos también alcanzarlos con lo que significa lo hermoso y precioso que es la palabra del Señor. Agradecer a nuestro pastor, a nuestros hermanos que claramente están cada día ahí apoyando en los mensajes y claramente están atentos a cualquier cosa que podamos ahí transmitir para que podamos ir alimentándonos también de lo más especial que es lo espiritual. En nuestra mesa claramente alimentamos la carne, pero la palabra es el alimento espiritual para cada uno de nosotros. Agradecer a hermano Absalón, mi hijo, cierto, que él que está a través también ayudando en la parte del departamento de comunicaciones, así que él también nos ayudó con esta conexión para que podamos también cada uno de nuestros hermanos tener acceso y poder estar en esta oportunidad de poder compartir este culto de Viernes Santo, de este fin de semana especial, y juntos podamos también seguir alabando a Dios en todas las medidas y las formas que podamos hacerlo. Así que solamente para poder ya finalizar, le pediré al hermano Absalón ahí detrás de cámara que pida también la bendición y orar por cada uno de nuestros hermanos que ha tenido la oportunidad de compartir esto y quienes lo compartirán con sus amigos también sea esto especial que solamente Dios hace en cada uno de aquellos que todavía necesitan algo de parte de Dios. Amén. Ora. Amén. Bendito y amado Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das de hoy, dar a través del Facebook, dar un mensaje. Padre Señor, te pedimos que a través de este mensaje sea alcanzado hasta los hermanos que puedan a la distancia escuchar, que pueda, Señor, también ser compartido por los hermanos, que puedan dárselo a un amigo, a una persona que necesita hablar de Dios. Padre, rogamos, Señor, tu presencia, Señor, a través de este mensaje, que llegue a los corazones de cada uno de nuestros hermanos y que lo esté viendo a la distancia. Bendice, Señor, el hogar que haya podido escuchar este mensaje y bendice a nuestro hermano que estuvo en el mensaje y la pequeña reflexión para darnos a entender cuál fue el sacrificio verdadero de su presencia, del lugar que cumplió Jesús en este lugar. Bendice, Señor, y danos, Señor, a entender el verdadero sacrificio que hizo Jesús en la tierra, el morir en aquella cruz hasta botar la última gota de su sangre por nuestros pecados. Bendice, Señor, los que se conectaron, Señor, y bendice a cada uno. Rogamos tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Dios les bendiga, amados hermanos, y sigamos conectados con Dios primeramente y con cada uno de nosotros.